Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos ido avanzando versículo a versículo y hoy corresponde iniciar el capítulo número 10. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo número 1 en adelante. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos: esa ley le escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como dije, vamos ahora a iniciar este capítulo 10. Y usted puede notar que en el versículo 1 se nos habla que el Señor Jesús ahora se encamina a la región de Judea. Aunque en el Evangelio de Marcos no es tan claro el relato como por ejemplo en el de Lucas, el hecho es que en este capítulo 10 y en este versículo 1 al que estoy haciendo referencia, es un versículo en el cual se provoca un quiebre en la historia que Marcos ha venido relatando. Y el quiebre se da en el hecho que Jesús ahora vaya camino a Judea. Y en Judea era donde se encontraba Jerusalén. En otras palabras, lo que tenemos a partir de este capítulo 10 son los relatos de elementos que se dieron en el camino de Jesús hacia Jerusalén, donde él habría de ser sacrificado. En el caso de Marcos, usted sabe, es un evangelio más corto. Entonces de aquí estamos ya a solo 7 capítulos de finalizar el evangelio. Y esto nos enseña entonces que a lo que Lucas le dedica una porción bastante larga de su evangelio, a ese camino que lleva a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, Marcos lo presenta de una manera más sencilla, de manera que uno hasta puede pasar por este versículo 1 del capítulo 10 y no darse cuenta de
el curso de la ruta que ahora Jesús llevará. Bueno, el hecho es que debemos tener presente que a partir de este versículo 1 del capítulo 10, Jesús vaya camino a Jerusalén, donde ha de ofrecer su sacrificio. Nos dice el relato que las multitudes vinieron otra vez a Jesús, lo cual en el Evangelio de Marcos hemos visto que es algo que ocurre con bastante frecuencia. Pero también dice Marcos que la costumbre de Jesús era que cuando venían las multitudes, Jesús lo que hacía era enseñarles. Los fariseos, cuya residencia estaba en Jerusalén, ellos siempre estaban vigilando el tipo de enseñanza que las personas recibían, sobre todo si esto era de carácter religioso. Y como Jesús está enseñando, por eso es que siempre los fariseos aparecen en casi todos los relatos, y muchas veces no solo como oyentes, sino que también como personas que vienen para retar a Jesús o plantearles preguntas difíciles. Y eso es lo que ocurre en esta ocasión. Pues dice el versículo 2 que unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. Es decir, no era que los fariseos tuvieran una duda auténtica y que ellos querían saber qué era lo que Jesús decía con respecto a ese tema. No. Dice que lo hacían con el propósito de probarlo. Era una trampa, en otras palabras, la que le estaban poniendo a Jesús. Y la pregunta que le hacen es: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? La pregunta realmente no tenía razón de ser hecha, porque todos ellos, todo mundo sabía que la ley de Moisés permitía que hubiese divorcio. Entonces, si en las escrituras decía, en Deuteronomio capítulo 22 versículo 1, dice que el que hallaba algo indecente en su esposa podía darle entonces una carta de divorcio y despedirla. Este era un tema que no estaba en discusión, o sea, eso es simplemente lo que la escritura decía. Sin embargo, ellos le están preguntando a Jesús si es permitido que un hombre se divorcie de su esposa. El sentido de la pregunta era porque ante eso Jesús tiene dos opciones. Una es decir, no, al hombre no le es permitido divorciarse, y entonces lo iban a acusar que él no guardaba la ley, la cual decía que sí se podía un hombre divorciar de su esposa. Ahora, si Jesús decía que sí, que había divorcio, entonces eso provocaba otro problema, porque en la época de Jesús, igual que ahora, había diversas posiciones con respecto al tema del divorcio. Estaban las personas que creían que divorcio no podía haber, y estaban las personas, el otro extremo, que era que se podía tener un divorcio por prácticamente cualquier razón u ocurrencia que las personas tenían. Entre estas dos posiciones había posiciones moderadas, intermedias también, pero era una discusión. Entonces, si Jesús decía que sí, que podía haber divorcio, entonces él tendría que explicar en qué categoría Jesús se ubicaba de las posiciones que habían en la época. El Evangelio de Mateo, que también recoge este relato,
da un poco más de detalles, porque dice que la pregunta que le hicieron a Jesús es que si le era permitido al hombre divorciarse por cualquier causa. Entonces, con eso lo que estaban haciendo era que estaban ya poniendo al Señor entre dos posiciones: decir no, y con eso negaba la ley de Moisés, o decir sí, pero si decía sí, era que sí se podían divorciar por cualquier causa, lo cual no era algo que fuera muy bien recibido, sino solamente por un sector de la gente. Entonces, de una manera u otra, diera una respuesta u otra, Jesús siempre se iba a ver en problemas dependiendo qué es lo que él respondiera. Ese es el sentido de la trampa que se esconde detrás de la pregunta. Pero entonces viene Jesús, y como él siempre lo hacía en base a su sabiduría, dice el versículo 3 que él les respondió con otra pregunta: ¿qué les mandó Moisés? Eso de responder una pregunta con otra pregunta era algo muy aceptado dentro de la cultura hebrea. O sea, no como nosotros que, bueno, hay gente que realmente sin mayor fundamento dicen: es que mire, usted no me puede responder con otra pregunta. Si yo le hice una pregunta, respóndame a mi pregunta, pero no me responda con otra pregunta. Pero esos son inventos de la gente. O sea, sí se puede responder una pregunta con otra pregunta. Y repito, eso era algo muy acostumbrado en la época de Jesús. Y siguiendo esa costumbre es que Jesús les pregunta: ¿qué dijo Moisés? Por eso yo le dije al principio que la pregunta que le están haciendo, si es permitido al hombre divorciarse, es una pregunta que está de más, porque la escritura decía que sí se podía divorciar, y por eso es que Jesús los manda a la escritura, y no es él el que está dando la respuesta, sino que está preguntando qué les mandó Moisés. No es Jesús quien va a responder, sino que es Moisés a través de los escritos que él dejó. Entonces, si Moisés decía una cosa, no le podían decir: es que Jesús dijo esto, porque no fue él quien lo dijo, era Moisés quien lo había dicho. Y entonces vienen los fariseos que conocían muy bien la palabra y le responden en el versículo 4: Moisés, él permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos, lo cual era correcto. Eso es lo que Moisés dijo, como repito, allá en Deuteronomio capítulo 22. Él dijo que si alguien se casaba con una mujer y encontraba en ella algo indecente, podía despedirla y divorciarse de ella. Por eso es que los fariseos están respondiendo: sí, Moisés permitió que el hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Entonces vea, no ha sido el Señor el que ha respondido, es Moisés quien respondió a través de las escrituras. Pero ahora, ya que el Señor respondió a la pregunta que le hacían, ahora viene la enseñanza que Él quiere dar sobre el tema del matrimonio. Porque esto, hermanos, es igual al Sermón del Monte, donde Jesús dijo: oyeron que fue dicho, no adulterarán. Y fue Moisés el que había dicho eso. Pero yo les digo, añadía Jesús, que el que ve a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Jesús hacía una diferencia entre lo que Moisés había dicho y lo que él decía. Moisés dijo: no cometerás adulterio. Yo les digo que si ven a una mujer para codiciarla, aunque no cometan el acto, ya adulteraron. Pero digo más:
Moisés dijo que el que mata será reo de juicio. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable ante el tribunal. Es decir, a las normas que Moisés había establecido, Jesús anteponía otras que eran demandas mucho más elevadas. Y eso es lo que hoy Jesús hará. Como ya los fariseos fueron los que dijeron lo que Moisés había dicho. Es como que si Jesús dijera, bueno, eso es lo que dijo Moisés, pero ahora les voy a decir qué digo yo. Y dice en el versículo 5, esa ley donde Moisés había dicho que el hombre podía divorciarse de su mujer, esa ley, dice el versículo 5, la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Lo que Jesús está diciendo es verdad. Moisés dio autorización y estableció el procedimiento para que los hombres pudieran divorciarse de sus mujeres. Pero ahora les está explicando que Moisés hizo eso por lo obstinado que ustedes son. ¿De qué obstinación está hablando Jesús? Está hablando de la obstinación que el ser humano presenta cuando se encuentra en conflictos dentro de su matrimonio. Realmente, hermanos, todo matrimonio siempre enfrentará algún nivel de conflicto. El matrimonio que no tiene ningún tipo de problemas es un matrimonio anormal. Hay algo está mal. Yo recuerdo una pareja, hermanos, que los conocí hace varias décadas atrás, hermanos de la iglesia. Y yo me recuerdo que él, el esposo, se jactaba. Yo los conocí por varios años. Bueno, los conozco, solo que ya tienen también bastantes años de no congregarse en nuestras iglesias, pero los sigo viendo de vez en cuando. Pero yo recuerdo en la época que él estaba en la iglesia, que él se jactaba, porque era una jactancia. Y él decía, con mi esposa, decía, jamás nosotros hemos tenido una discusión. Nunca hemos tenido puntos de vista diferentes en torno a ninguna cosa. Los dos pensamos igual, queremos lo mismo, actuamos igual. Nunca hemos discutido. Y él se jactaba de eso. Pero ¿sabe qué? Ellos no eran normales. Ellos no eran normales. Él era un hermano. Bueno, yo realmente nunca tuve oportunidad de platicar con él sobre su infancia. Pero yo creo que tuvo que haber sido una infancia muy conflictiva, de muchos problemas, porque él era alguien que tenía evidentes problemas de autoestima, de socialización con las otras personas. Bueno, era una persona disfuncional, como se le pudiera llamar. Pero la esposa de él era prácticamente igual. O sea, era una hermana que no era normal tampoco. O sea, no les estoy diciendo que eran un par de locos. No eran dementes totales, un poco, pero no totales. ¿Sí? Y entonces, mire, ellos tenían sus propias maneras de ver las cosas, sus propias maneras de pensar y hacer las cosas, muchas de ellas absurdas. O sea, que una persona cuerda no las hace, pero ellos lo hacían. Y como parte de esa actuación absurda que muchas veces tenían, fue que en una ocasión decidieron irse de la iglesia simplemente porque la iglesia no era como ellos son. Y ellos son anormales, por decir con mucho respeto, no hacia ellos.
Bueno, yo creo que sí es cierto. Cuando él decía, nosotros no tenemos dificultades, creo que es cierto. Porque eran dos personas no sanas mentalmente y que de alguna manera, pues quizás por esa misma condición, no tenían ningún tipo de conflicto. Pero cuando se trata de una pareja normal, es normal que haya conflicto. Ahora, no es, hermanos, que porque un matrimonio tenga conflictos, que ese matrimonio va a fracasar. Porque entonces todos los matrimonios fracasarían. Todos los matrimonios tienen conflictos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un matrimonio que tiene conflictos pero salen adelante con el matrimonio que también tienen conflictos y no salen adelante? O sea, si los dos tienen conflictos, ¿por qué uno sale y el otro no? Depende de la actitud de la pareja. Depende de la actitud de la pareja. Si la pareja es lo suficientemente amplia, honesta, humilde, como para cada quien reconocer los errores que han cometido, ponerse de acuerdo para irlo superando y seguir caminando en la vida, esa es la manera de salir adelante. Ahora, si las personas, la pareja, como lo dice aquí Jesús, son obstinados ante las dificultades que vengan, como decimos popularmente, van a agarrar llave, ¿verdad? Él agarra llave y ella agarra llave. Y en lugar de colaborar, comienzan en una conflictividad que va creciendo y va creciendo. Y los problemas en el matrimonio son como capas. Que primero hay un problema que no se resuelve. Entonces, eso crea otro problema, es la segunda capa. Y no se resuelve. Y eso provoca un tercer problema. Y hay un cuarto, hay un quinto, hay un sexto. Total de que es un sándwich tremendo el que se ha hecho ya. Y hay un momento en que la gente ya ni se acuerda cómo comenzó. Lo que saben es que ya no se toleran, que se están matando. Y le dice, mira, andate, que si no te voy a agarrar a balazos. Y si a esa pareja usted le pregunta, miren, ¿y cómo comenzaron los problemas? Ya ni se acuerdan. ¿Qué es lo que provoca eso? Obstinación. ¿Y qué es lo que sucede cuando una pareja se obstina y no resuelve sus problemas? Eso que le dije, te voy a matar, no es una exageración ni es un chiste. Usted sabe que eso ocurre. Es lo que los periodistas y los medios de comunicación llaman tragedias pasionales, que es cuando una pareja tiene desencuentros, no saben resolverlos y termina en una tragedia. O puede derivar en violencia. Y claro, si hay hijos y estos están de por medio, ellos son los más afectados. Entonces, si uno pregunta, ¿es la voluntad de Dios que un matrimonio esté viviendo en condiciones como estas que hemos descrito? Lógicamente, esa no es la voluntad de Dios. Y como no es la voluntad de Dios, ahí fue que Moisés dijo, es que si decimos que los esposos no se pueden separar jamás, se van a malmatar. Es mejor permitirles que haya divorcio, porque vea, hay gente que dice, es que el divorcio daña a la pareja, el divorcio daña a los hijos, y es cierto, es verdad, pero a veces el no divorciarse daña mucho más a todos que el divorcio mismo. Pensando en eso fue que Moisés dijo, no, el ser humano es demasiado obstinado. O sea, si el ser humano fuera perfecto, fuera santo, si estuviésemos ya glorificados, el ideal sería que no hay divorcio. Pero como la realidad no es así, entonces para poner una puerta de salida, para
para que las parejas en problemas no se maten o no se maltraten o no se llegue a elementos de violencia. Entonces, lo mejor es, ante esa obstinación, dijo Moisés, que se divorcien. Por eso es que Jesús hoy está diciendo, esa ley le escribió Moisés por ustedes, por la obstinación, lo obstinado que son. Y dice el 6, pero al principio de la creación de Dios, los hizo hombre y mujer. Es decir, así es como Moisés dijo, para disminuir que no se estén matando. Pero en el principio, o sea, la idea original de Dios, la idea original de Dios para el matrimonio, es que dice, Dios los hizo hombre y mujer. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué Jesús, si el tema es el divorcio, por qué saca esa cita que se encuentra en Génesis capítulo 1, donde dice que Dios los hizo hombre y mujer? ¿Qué tiene que ver la creación con el tema del divorcio? ¿Qué tiene que ver con que Dios los hizo hombre y mujer con el tema del divorcio? Tiene que ver mucho. Lo que ocurre es que Jesús le sacaba el valor que cada palabra de la escritura tenía. Vea, dice en el principio, Dios creó al ser humano, los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. No dijo Dios, los haré hombre y mujeres, para que el hombre se divorcie y se vuelva a casar, se divorcie y se vuelva a casar, se divorcie y se vuelva a casar. Entonces, hombre y mujeres. No, hombre y mujer. Dios hizo a un hombre y le hizo una mujer. En su misma creación, el diseño de Dios para el matrimonio, porque al crear hombre y mujer, Dios creó el matrimonio. Pero el proyecto de Dios era un hombre y una mujer. Dios no hizo a Adán y luego hizo a Eva y luego hizo a Roxana y luego hizo a Maritza y luego hizo a Ada y luego hizo a Carolina. No, el plan de Dios era la fidelidad, la monogamia. Entonces fue Adán y Eva, un hombre y una mujer. Pero luego continúa siempre citando Génesis, solo que ahora en el capítulo 2, versículo 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Es decir, el matrimonio es una unidad. Versículo 8. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Es decir, el matrimonio une a los que eran dos para que ahora sean uno. O como lo dice Génesis, para que sean un solo cuerpo. De esto Jesús saca una conclusión. Y dice en el versículo 9, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuál es la respuesta de Jesús entonces? Acuérdese, la pregunta era una trampa. ¿Está permitido que el hombre se divorcie? Y ya le expliqué, respondiera una cosa u otra, Jesús quedaba mal. Entonces, Jesús no respondió, dejó que respondiera Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Y son los fariseos, bueno, Moisés dijo que sí. Es verdad, dijo Jesús, porque así está escrito. Moisés permitió el divorcio. Es verdad, dijo Jesús, él lo permitió, pero tengan en cuenta que él lo permitió por lo obstinado que son ustedes. Si no fueran obstinados, no lo hubiera permitido.
Pero yo quiero decirles que el plan original de Dios no fue así, y por eso se va al Génesis. Y como en el matrimonio, hombre y mujer llegan a ser un cuerpo, siendo un cuerpo, ahora viene y él da la declaración: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, Jesús lo que está haciendo es tomar el ideal de Dios. Y el ideal de Dios es que quien llega al matrimonio no se divorcie. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si se casaron, que permanezcan casados, ya sea que llegaron a los 30 años, que llegaron a los 40, que llegaron a los 70, que llegaron a los 80, que llegaron a los 90, pero permanecieron juntos. Como dice la fórmula de las bodas, hasta que la muerte los separó. Ese es el deseo de Dios. Ahora, Marcos solamente está tomando la norma general, llamémosle. La norma general del matrimonio es esta que Jesús está diciendo ahí, que el matrimonio es para toda la vida y que el ser humano no tiene que divorciarse. Pero en Mateo, como le dije, el relato de Mateo aporta más elementos. Y en el relato de Mateo, la respuesta de Jesús es que no se pueden divorciar también. Y que si alguien se divorcia y se casa con otra persona, comete adulterio con ella. Pero añade algo más Mateo: a menos, dice Jesús, que sea por infidelidad. Entonces, la norma general es que el que se casa, se casó para toda la vida y no debe separarse nunca. Pero hay una excepción, y es cuando se comete infidelidad. ¿Por qué? Si Jesús está diciendo que el plan de Dios era que solo hubiese un hombre y una mujer, que el plan de Dios es que los que se casan llegan a ser un solo cuerpo, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, entonces ¿por qué? Luego dice que si es por causa de infidelidad, que entonces sí se pueden divorciar. La razón es la siguiente: el matrimonio Dios lo estableció para preservar la pureza sexual de las personas. Eso lo explica muy bien Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, cuando él dice que por causa del impulso sexual que todo ser humano tiene, es mejor, dice Pablo, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio hombre. Y dice que estos deben satisfacerse mutuamente su deseo sexual. Y por eso dice que no se deben negar el uno al otro, a menos que sea porque se pusieron de acuerdo para dedicarse a un periodo de oración, pero que terminado el periodo de oración, entonces deben volver a tener relaciones sexuales para que Satanás no los vaya a tentar. En esa presentación que Pablo está haciendo, es evidente que lo que él está diciendo es que el matrimonio tiene como finalidad preservar la pureza sexual de las personas. Todo ser humano tiene impulso sexual, porque somos seres sexuados. Todos tenemos impulso sexual. Y eso no es malo. O sea, una persona, y eso es algo que los jóvenes se atormentan muchas veces innecesariamente. O sea, porque a mí muchos jóvenes me han dicho: hermano, ¿y cómo hago? Es que yo no quiero sentir esto, yo no quiero desear esto. Y yo les digo: bueno, pero que le pidas a Dios que te quite el deseo sexual es igual que le pidas que te quite el deseo de comer.
o que te quite el deseo o la necesidad de dormir. O sea, si así nos creó Dios. Entonces, si yo paso orando y ayunando, Señor, es que yo no quiero que me dé hambre, ya no quiero tener hambre, ya no quiero tener, el Señor ni caso me va a hacer esa oración. Va a decir, mi hijo está chiflado. Igual el joven que está diciendo, Señor, es que yo no quiero sentir atracción, este impulso que me dan ganas de tener relaciones sexuales, yo no quiero sentirlo. Jamás Dios le va a responder eso. ¿Por qué Dios le va a quitar lo que Él mismo le dio? Lo que Dios desea es que en lugar de que estés pidiendo que te quite lo que Él ya te dio, es que te provea las condiciones para la satisfacción de ese impulso sexual, lo cual se da dentro del lazo del matrimonio, donde están las condiciones para una sexualidad realmente satisfactoria. Entonces, como ese es el propósito del matrimonio, conservar la pureza de las personas. Pero ¿qué sucede cuando hay infidelidad? La infidelidad es lo contrario exactamente. La infidelidad es la pureza, transformarla en impureza. Porque hay infidelidad. Como hay infidelidad, el matrimonio, que tiene como fin preservar la pureza, perdió su sentido de ser. Eso es como que si usted tuviera un filtro de agua y dice, bueno, aquí entra el agua contaminada. Bueno, no sería filtro, sería un purificador de agua. Pero el purificador sale agua ya potable, de esta yo puedo beber. ¿Para qué tiene usted el purificador? Para purificar el agua. Pero ¿qué tal si el agua que está sacando el purificador está contaminada? Ya no hay sentido para tener el purificador, porque ya no está purificando. Idéntico es con el matrimonio. ¿Para qué es el matrimonio? Para preservar la pureza de las personas. ¿Qué es la infidelidad? La pérdida de la pureza, de cómo se echa a perder. Esa es la razón, hermanos, por la cual se recuerda cuando Moisés fue al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Abajo estaba el pueblo, se corrompieron, hicieron un buey de oro para adorarlo. Y cuando Moisés baja después de 40 días con las tablas de la ley escritas directamente por la mano de Dios, y Moisés ve que el pueblo se ha pervertido, ¿qué hace Moisés? Agarra las dos piedras en las cuales Dios ha escrito con su caligrafía y las tira y las rompe. Y usted no se ha puesto a pensar, bueno, qué lástima que Moisés haya roto las tablas en las cuales Dios escribió. Si era la caligrafía de Dios. Pero ¿por qué las rompió Moisés? Porque el pueblo ya había roto el pacto pecando. ¿Para qué quería tablas? Aunque fueran escritas con la mano de Dios, si ya estaba roto, ya estaba sin valor, eso lo habían echado a perder. Así es el matrimonio. Si ya no cumple su función por la infidelidad, ya no tiene razón para seguir. Claro, cuando dentro de un matrimonio se produce una infidelidad, no estoy diciendo con eso que inmediatamente la persona tiene que correr y decir, hermano, fíjese que ya mi esposo o mi esposa me fue infiel, divórcieme ya, porque ya por ahí el Señor proveyó cordera. O sea, aun cuando hay infidelidad, aún así la pareja tiene que luchar. O sea, si una de los miembros de la pareja dice, no, yo ya no tengo voluntad, yo me siento defraudado, me siento herido, humillado, engañado, creo que no voy a poder recuperar la confianza en esta persona. No se le puede obligar.
está en su justo derecho, quiere divorciarse, que se divorcie. Pero si la pareja dice, no, pero mire, yo sé que me ha fallado, pero estoy dispuesto o estoy dispuesta a hacer un esfuerzo, entonces hay que construir ese esfuerzo. A veces funciona, a veces no. A veces no funciona, pero normalmente es la mujer, ¿verdad?, la que está con la esperanza. Es que él va a cambiar. Ya va por la quinta mujer, es que va a cambiar. Ya va por la 25ª mujer, es que ya va a cambiar. Ya le dio vuelta a la colonia, es que ya va a cambiar. Entonces yo les digo a esas hermanas, ¿y hasta dónde finalmente usted va a encontrar su dignidad? ¿Hasta cuándo va a tolerar que le sigan irrespetando de esta manera? Bueno, hay mujeres que están dispuestas a que las irrespeten hasta la tumba. Decisión de ellas. Pero hay otras que no. Que dicen, no, es que yo no me casé para esto. Por eso es que Jesús hace esa salvedad. Ahora, aquí en Marcos, la salvedad no se menciona. Aquí solo se da la norma general. Y la norma general, aunque Jesús no lo dijo directamente, pero lo que él está diciendo es, no se deben divorciar. O sea, ese es el deseo de Dios, ese es el ideal. Claro, vivimos en un mundo de pecado donde el ideal no siempre es así. Pero el ideal y el deseo de Dios es que divorcio no haya. Cuando los apóstoles oyeron eso, dijeron, esto está tremendo. Bueno, en el Evangelio de Mateo dice que le dijeron, Señor, entonces, si así es la cosa, que uno no se puede divorciar o no debería divorciarse nunca, entonces mejor no casarse. Está bien, dijo Jesús. Está bien, si no se van a casar, no se casen, pero sepan que estar sin casarse también no es de cualquier bocón. Es solo a quien el Padre le dio la capacidad de permanecer sin casarse. Aún eso es un don de Dios. Pero como a los discípulos les parecía duro, dice el versículo 10, que cuando ya estaban en casa, ya en lo privado, ya no ante la multitud, ya no ante los fariseos, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. Señor, ¿cómo está eso que dijiste? Y viene el Señor y les reafirma y les dice en el versículo 11, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y mire qué interesante el versículo 12, porque dice, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. ¿Por qué es interesante eso? Porque según la ley de Moisés y según las costumbres culturales de toda la vida, era el hombre el único que podía iniciar un proceso de divorcio. Pero hoy Jesús está diciendo que la mujer lo puede hacer también. Eso es lo que dice el versículo 12. Si la mujer se divorcia, es ella, no él, ella la que toma la iniciativa y se casa con otro, comete adulterio. Entonces pone en igualdad de condiciones al hombre y la mujer. Pero vea, otra vez, ¿qué es lo que Jesús está reafirmando? Está reafirmando que deben permanecer casados, porque el que se divorcia y se casa con otra estará cometiendo un adulterio. Realmente lo que cometería sería una bigamia, lo cual no era extraño en la época de Jesús y menos en el Antiguo Testamento. Y la bigamia no tenía castigo, era socialmente aceptada. Pero ¿por qué Jesús dice adulterio? Porque el adulterio sí tenía pena de muerte. Entonces Jesús lo que quiere es cerrar las puertas y decir no. El deseo de Dios es que no se divorcie. Entonces,
La enseñanza de Jesús, y con esto termino, es, según lo dice Mateo, Lucas, no debe nadie divorciarse a menos que sea por infidelidad. Y le aclaro de una vez que en la Biblia, cuando se habla de divorcio, eso incluye nuevo casamiento. No como ahora que nosotros todo lo hacemos diferente, ¿verdad? Y decimos, bueno, se puede divorciar, pero no casar de nuevo. Eso no existía en las escrituras. Es que el que se divorciaba era un matrimonio que quedaba totalmente disuelto y la persona podía casarse de nuevo como que si fuera soltero. Entonces, aquí no está hablando, al hablar de divorcio, de una vez está hablando de un nuevo matrimonio. Si la persona lo deseaba, obviamente, tampoco era obligación. Entonces, la idea es que si es por infidelidad, sí se puede divorciar y consecuentemente casarse de nuevo si lo desea. Pero ese no es el ideal, dice Jesús. El ideal es que no se divorcien nunca y que permanezcan juntos siempre. Entonces, ¿cuál es el gran reto que Jesús está lanzando en torno al tema del divorcio? El gran reto es que nos anima a todos a que veamos el matrimonio como un compromiso que en madurez debemos asumir para toda la vida. Para toda la vida. Porque hay gente que dice, bueno, yo me voy a casar, pero si las cosas salen mal, me divorcio y se acabó. Eso es lo que Dios no quiere. Porque los que se casan son una sola carne, un solo cuerpo. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Esto significa, hermanos, que un matrimonio que se enfrenta a problemas de la índole que sea, debe poner el empeño y el esfuerzo por salvar el matrimonio y salir adelante. Y si alguien dice, es que mire, yo ya no la quiero. Bueno, la Biblia dice, maridos, amen a sus mujeres. Y eso es imperativo, es una orden. No te está preguntando que si sientes, que si te nace, te está ordenando que la ames. Hay que obedecer. ¿Cómo se hace para rescatar un matrimonio que está en problemas? Obviamente hay que pedir la ayuda de Dios, hay que pedir consejería, porque a veces la intervención de una tercera persona es importante para poder construir salidas y acuerdos que quizás la pareja sola no va a poder. Fíjese, hay parejas que ya no pueden platicar, discutir entre ellos. Discutir no necesariamente es malo, hermano, porque yo puedo discutir con una persona, esa persona tiene un punto de vista, yo tengo el contrario, pero puedo discutir respetuosamente con esa persona. Quizás no llegamos a un acuerdo, pero tampoco nos agarramos a golpes. Hay parejas que eso no lo pueden hacer. Comienzan a discutir un tema porque, vaya, mira, hija, tenemos problemas. Sí, papito, vaya. Entonces, platiquemos. Vaya, pues, platiquemos. Mira, el problema es este. No, yo no creo que ese sea el problema. ¿Cómo no? Este es el problema. No, no ese es el problema. No, no ese es el problema. Mira, mi mamá ya me dijo, otra vez tu mamá ya se metió. Sí, pero acordate que también tu papá ahí está encima, como que si fueras niño. Ah, sí. ¿Y vos qué? ¿Te crees la niñita fresa? ¿Y tu mamá qué? La bruja que siempre está ahí molestando. Y empiezan a discutir. Y hermano, eso ya no para. Entonces, esas personas necesitan que alguien llegue y que les diga, bueno, estas son las condiciones, estas son las normas de cómo se hace una mesa de diálogo. La mesa de diálogo es un recurso que utilizan los consejeros cristianos para que las parejas que no pueden comunicarse aprendan a hacerlo. Por eso es importante la consejería pastoral, porque los pastores conocen estos recursos
y pueden ayudar a la pareja a construir acuerdos. Ahora, si se trata del tema de la infidelidad, de nuevo, hay que tratar de salir de la situación. Pero si no se puede, porque el infiel dice: yo jamás voy a dejar a esta persona, y por su parte el ofendido dice: no, es que cualquier otra cosa yo le hubiera pasado, pero esto no puedo. Se hace el esfuerzo, pero si no se puede, pueden divorciarse, si es por infidelidad. La otra causa sería por la muerte, que eso pues todos lo sabemos, que la persona que enviuda, si lo desea, pues puede casarse de nuevo. Pero el ideal de Dios es que luchemos, hermanos, para que nuestros matrimonios sean para siempre, hasta que el Señor venga o hasta que la muerte nos separe. Amén. Ese es el ideal de Dios. Ese es el ideal de Dios. Ahora, como usted tiene problemas matrimoniales, usted tiene que valorar. Hay problemas que están dentro de la esfera donde pueden ser resueltos. Pero si los problemas que usted tiene ya sobrepasaron la capacidad de ustedes como pareja de resolverlos, busque ayuda. No espere que las cosas revienten, porque cuando ya han reventado, muy pocas veces se puede sanar. Y vea que los grandes conflictos, los grandes problemas matrimoniales comienzan con cosas muy pequeñas, pero que se van dejando pasar y dejando pasar y dejando pasar y dejando pasar, hasta que se vuelven complicaciones que muchas veces ya no se pueden resolver. Entonces, no deje usted, no crea que usted diga: es que a mi mujer todos los meses de mayo le agarra así. Quizás es por la entrada del invierno, pero ya viene junio, ya le va a pasar, y no le pone atención. Entonces, eso es peligroso. Entonces, no dejemos que Satanás vaya a destruir lo que Dios desea que esté unido para siempre. Y la salvedad, repito, sería la muerte o la infidelidad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra, en realidad esta palabra es una palabra de esperanza. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que no deje de lado esta oportunidad. Si necesita la ayuda de Cristo, únase con nosotros en esta oración, y así la gracia del Señor le ayudará. Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga, bienvenido. Oremos entonces. Padre, gracias te damos porque tú eres lleno de bondad, y gracias por estas personas que ahora se entregan a ti aquí en este lugar. También te pedimos por aquellos que lo hacen a través de la televisión, la radio, cualquier medio que tú permitas que tu gracia les alcance. Hazlo, Señor. Transfórmales, cámbiales. Y pongo, Señor, ante ti cada pareja, cada matrimonio, para que en sus corazones coloquen el ideal de servirte, amarte. Que no vayan, Señor, a apartarse jamás de tu lado. Yo les pongo, Señor, en tus manos
Bendíceles en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a estas personas. Pueden pasar, por favor.